Fíjese que cumplen 100 años este 30 de septiembre los guardaparques, que nacen como guardabosques. Usted los debe haber conocido más de alguna vez en los diferentes recintos que tiene nuestro país, que dependen de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Ellos, los guardabosques, hoy día guardaparques ya de hace algunas décadas, están de aniversario porque fíjese, retornando a la historia, que en el año 1914, época en que comenzaba la Primera Guerra Mundial, en Chile, don Manuel Alvarado era el administrador de la Reserva Forestal Mayeco. Y por eso entonces se recuerdan que ya hay una centuria de estos hombres y mujeres también que se dedican a esta actividad en nuestro país. Y queremos conocer más detalles a través de un histórico también de la región de los lagos. Tenemos a don Javier Labra Vázquez, guardaparques desde el año 1976 y hoy está como administrador del Parque Nacional Puyehue, ahí en la provincia de Osorno. Gracias, don Javier, por haber viajado hasta nuestro estudio y por recordar también esta fecha. Gracias también por la invitación. ¿Por qué usted se hace guardabosque, guardaparque? De partida, porque alguien quiere vivir ahí en medio del bosque y estar trabajando en esta actividad tan particular. Mira, este fue un anhelo que tuve en un cambio de giro de mi trabajo. Yo hasta el año 74, 75 trabajaba en otras cosas y el 76 decidí dar un vuelco y trabajar en algo que me gustara y por lo cual también me pagaran. Y ahí me fui a ofrecer a la Corporación Nacional Forestal en esos años para trabajar en un departamento que se llama Conservación del Medio Ambiente. Y entré por un reemplazo de 6 meses y se han transformado en 37 años. Habiendo recorrido gran parte del país gracias a la institución que nos permite capacitarnos en el extranjero también y visitar otras unidades, tal vez uno de los bonitos y invaluables recuerdos tengo de mi estadía de 8 años en Isla de Pascua, por ejemplo. 8 años en Rapa Nui. Sí. Hay uno de los parques más importantes del país, de los más visitados, probablemente más por los extranjeros incluso que los chilenos. Justamente, muy visitado, es una población pequeña de 4.000 habitantes permanentes, pero la visitación al parque es del orden de 15.000, 18.000. Entonces, muy importante. Cuando llegan, por ejemplo, cruceros transatlánticos de estos de una capacidad de unos 3.000 a 4.000 tripulantes, entre pasajeros y tripulantes, se dobla la población de la isla de inmediato, porque bajan todos. Ahora, como guardaparque, todos estos años, más de 3 décadas, tomando en consideración que esta región tiene 2 parques nacionales muy importantes, varios más, pero los más conocidos y reconocidos, tenemos el más antiguo, que es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el Puyehue, donde usted trabaja, que tienen sobre 200 o 300.000 visitas al año. Así es. ¿Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la tipificación de los visitantes y cómo ha ido evolucionando también las características del chileno con respecto a los parques nacionales? Yo diría que ha ido evolucionando de una visitación muy exclusiva en sus inicios, ¿no? Y también de un difícil desplazamiento hacia estos parques. Hoy día, con el desarrollo económico que ha habido y ya con una mucho mayor accesibilidad a medios de desplazamiento propios, por ejemplo, les ha permitido a mucha gente que antes no podían, porque no había tampoco recorridos de buses permanentes, visitar estas áreas. Eso sí lo he notado yo en los últimos 3-4 años, por ejemplo. Pero hemos ido los chilenos aprendiendo también lo que significa el cuidado de nuestra flora, de nuestra fauna. Sí, eso sí, se ve mucho respeto. O sea, afortunadamente, comparativamente con años atrás. Por ejemplo, en la primera década de mi trabajo, eran pocos los que llegaban, pero con mucha conciencia de conservación. Después un periodo más o menos largo, en donde fue aumentando la visitación, pero ya no había tanta conciencia porque uno lo notaba en qué, en la basura, en los residuos sólidos que se arrojan en los caminos, en cualquier parte. Y después nuevamente, yo creo que ha influido bastante en la gente el trabajo de educación ambiental que hacen los guardaparques a lo largo de todo el país. Y particularmente en Puyehue nos preocupamos muchísimo. Tal vez la educación ambiental es la tarea más importante que tenemos después de la protección y de la conservación de la biodiversidad. Nosotros, por ejemplo, en el mes de agosto recibimos 20 colegios, ¿ya? Con un promedio de 30 alumnos por curso que llegaba. Imagínense, son 600 personas. Y a todos ellos le dan charlas, le muestran videos, le hacen visitas guiadas. ¿Cuál es la capacitación que le hacen a los niños? Ellos solicitan, porque esto es absolutamente sin costo, y tenemos allá un edificio apropiado para que puedan tomar su merienda y llegar a almorzar.
solicitan una charla que se les da en el Auditorio Centro de Información Ambiental, que tiene todo el equipamiento audiovisual que es necesario. Y después el guardaparque, de algunas recomendaciones generales, se les saca a dar un recorrido por algunos de los senderos que están ahí con la guía de guardaparque. O sea, si son más de 30 alumnos, ya van 2 guardaparques. Hasta 30 es perfectamente dominable el grupo con un guardaparque, además que tienen mucha experiencia. Ahora son más de 400 los guardaparques en Chile. Sí, acá en la región de los lagos, en lo particular en Puyehua, ¿cuántos son? ¿Y esto es un número limitado? ¿Hay interés en ser guardaparque? ¿Cómo se hace un guardaparque hoy día, por ejemplo? Hay mucho interés. Por ejemplo, te puedo contar que cuando yo me fui a ofrecer para trabajar de guardaparque, pregunté qué se necesita. Salud compatible, capacidades para vivir en condiciones de aislamiento, pero conocimiento, no, el conocimiento se adquiere con la praxis. Y hoy, sin querer ser guardaparque, ya se parte con un piso de una profesión relacionada con tareas del medio ambiente, ecólogos, administradores de turismo, biólogos, veterinarios, ingenieros forestales. Cuando yo entré a CONAF, te voy a contar algo personal, yo no tenía título, pero tuve la visión que el piso iba siendo cada vez más alto. Entonces, estudié técnico forestal en la Universidad de Concepción. Después vi que iba a ser más, entonces tú no puedes quedar abajo. Hice un esfuerzo y me fui a estudiar ingeniería forestal a la misma Universidad de Concepción, viajando desde Puyehua, Osorno, Concepción. Y después, bueno, algunos cursos de especialización como diplomado en gestión pública y las materias propias relacionadas con el trabajo. O sea, hoy día hay que ser profesional para ser Hoy día hay guardaparque. que ser profesional. ¿Y hay interés justamente en...? Mucho. ¿Sí? Mucho, porque la remuneración, comparativamente con las ofertas que hay en el mercado de trabajos en las mismas áreas, la verdad es que no es mala. Ahora, significa así vivir en parques nacionales, a veces Sí. en zonas relativamente extremas, el verano cuando llegan los turistas y hay sol es agradable, pero yo imagino vivir en una zona aislada, con viento, con lluvia o con nieve, hay que tener cierto nivel de vocación. Sí, claro que sí, o sea, hay que tener vocación y la capacidad para vivir en condiciones de aislamiento. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos ahí en Aguascalientes, en el sector, 9 personas. La institución nos da una vivienda para residir con la familia y estamos todo el día en el parque, ¿ya? Terminamos la hora de trabajo a la casa, un poco de relación social, no es demasiado tampoco, eso se ha ido perdiendo con los años, yo me doy cuenta. Y es difícil, o sea, la gente cuando nos va a visitar dice, uy, te pagan más encima por trabajar acá, claro, como qué maravilla, claro, pero ellos van por un día y se van, o 2 días. Claro, hay que estar en un mes de mayo, junio acá en el sur, julio probablemente, en que las condiciones son difíciles, en que probablemente pasan accidentes también, me imagino, ¿no? Sí, no, yo el día, o sea, ya en Puyehua tenemos un promedio de 3.800 milímetros de lluvia en el año. Eso son casi 4 metros de agua. Es una tremenda... Bueno, y gracias a eso también está la vegetación y el verdor que tenemos durante todo el año de los bosques siempre verdes, que son característicos del Parque Puyehua. Ha ido creciendo también la visita de extranjeros con relación a los chilenos. ¿Quiénes crecen más, los chilenos o los extranjeros en términos de visita a los parques nacionales? Yo diría que últimamente están creciendo más los chilenos. Sí, justamente por lo que te decía antes, de las capacidades de desplazamiento propio que tienen. ¿Ya? Y además que no necesitan más que desplazarse, no hay entrada al parque, como en Torre del Paine, que se paga, por ejemplo, $10, ¿ya? O equivalente, 6.000 pesos hoy día, no sé en cuánto estará el dólar, pero por lo menos... El Parque Puyehua es gratis. Gratis. Se pagan los servicios. Pero claro, el que va a las termas, a las piscinas, a los campings, ese tipo de actividades. Pero en general, ¿cuánta gente llega al Parque Puyehua anualmente? Alrededor de 280.000 visitantes es la cifra que tenemos contabilizada, pero la verdad es que está subestimada, o sea, debiera ser al menos un 40% más, porque no es un camino que desemboca en el parque, sino que es una ruta internacional que traspasa el parque en más de 25 kilómetros. Claro, la gente cuando entra desde Argentina a Chile, entra por al parque primero, entra al Parque Nacional Puyehua. Antes que cualquier lugar de destino. Y más de algunos se queda ahí en los altos, en los ríos cercanos. ¿Cómo se ha ido recuperando la naturaleza post-volcán Caulle, post la erupción? Porque nosotros estuvimos allá y vimos los ríos llenos de piedra pome, mucha ceniza, bosques quemados, etcétera. ¿Cuánto afectó eso al Parque Nacional y cómo se ha ido recuperando aquello? Sinceramente no afectó demasiado.
Ya. De hecho, la regeneración ya se vio al año siguiente. Esta erupción fue el 4 de junio del 2011. Y ya en el verano del 2012 ya se veían los rebrotes por arriba de la ceniza. O sea, incluso hasta le puede haber servido hasta un poco de abono, de fertilizante, ¿ya? Lo que sí hubo un daño fue en los bosques de lengas de mayor altura que estaban fogueados, pero los pilló en su periodo de latencia, o sea, no, cuando pierden la hoja. Por tanto, no murieron los árboles. No, entonces después, 2 años después, ya empezaron a rebrotar de nuevo. Claro, porque había imágenes también de ya en la parte alta, ya cerca de la frontera, esos bosques estaban absolutamente quemados, sí, al menos en su follaje. Así es. El daño acá en Chile fue mucho menor que el daño en Argentina. Y bueno, y ha sido la tónica en general en las erupciones volcánicas nuestras, o sea, toda la ceniza, todo el sedimento se va hacia Argentina. Así es muy poca la que queda en este lado, fundamentalmente en los ríos. Yo recuerdo haber visto ahí el río Golgol, por ejemplo, absolutamente café, como el Mapocho. Ahí se mantuvo así casi 2 años. Y todavía incluso cuando vienen los deshielos, ya después de la primavera ahora, entonces vienen los arrastres de pumicita y de ceniza de las altas cumbres, y esas se van depositando justamente hacia las cuencas de los ríos. Como guardaparque, ¿qué siente que Chile, uno de los países que tiene probablemente uno de los sistemas de protección forestal más importantes de Latinoamérica, tenga 100 años ya de guardaparques, de guardabosques originalmente, que hemos sabido probablemente desde los últimos 100 años, al menos ir proveyendo ciertas condiciones para proteger las reservas, los parques nacionales, las áreas silvestres protegidas? Efectivamente, nosotros no es que seamos los mejores de América, porque eso me da lata empezar a compararse y estas cosas de las estadísticas, las cifras, pero efectivamente en Latinoamérica Chile es el que tiene un mayor porcentaje de su territorio protegido. O sea, CONAF protege 15 millones de hectáreas aproximadamente en 101 áreas protegidas, que equivale más o menos al 20% del territorio continental. El país que más se le acerca después es Perú, que tiene, me parece, del orden de un 5 a 6%. O sea, en eso hemos sido al menos sí, previsores. Claro que sí. Ahora, el hecho de que los privados también se hayan ido involucrando en el tiempo, Parque Pumalín, por ejemplo, claro, y otros que sí, también han generado algún tipo de reserva. ¿Qué opinión tiene usted tomando en cuenta la experiencia que... No, muy buena, sobre todo que ahora con la futura ley de biodiversidad, ¿ya?, es probable que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile pase a depender del Ministerio del Medio Ambiente. Por lo menos hay un proyecto de ley que va en curso. Y ahí ya no va a ser las áreas protegidas del Estado, va a ser las áreas protegidas solamente, porque va a incluir las del Estado y las privadas. Entonces ahí van a incorporarse, por ejemplo, Pumalín, que es emblemático, Tantauco, que se está desarrollando mucho ahora, que su propietario es el expresidente en el sur de Chile. Piñera, claro. Sí. El Pumalín, todos bien sabemos, Douglas Tompkins, que lo pasó a una fundación. Exactamente, Huilo es una reserva biológica importante, que me tocó ir a hacer unas asesorías también. En Panguipulli. Exactamente. Que tiene uno de los saltos importantes también, que es el salto del Huilo, y han creado toda una infraestructura ahí turística muy atractiva y muy particular en medio de los bosques. Finalmente, Javier, durante esta semana ocurrió un hecho significativo en el Parque de Puyehue y lamentable, un incendio de proporciones en lo que es la hostería de Aguas Calientes, que eso pertenece a CONAF, pero está concesionado. Y el concesionario, hasta donde nosotros sabemos, es el mismo del Hotel Termas de Puyehue. Esto es un lugar muy visitado, probablemente es el más visitado del parque, junto con Antillanca. Así es. ¿Cuál es el impacto verdadero para la zona, para el parque mismo, el que se haya producido este incendio? ¿Y qué antecedentes tiene usted respecto? El impacto, estaba ahí, ¿no? Sí, el impacto es grande y es lamentable para el concesionario, que era una construcción, un centro de ventas importante de 2 restaurantes que tenía ahí, y donde estaba emplazado también la recepción de las 28 cabañas que existen. Pero ya desde el día de ayer, el incendio fue el lunes, empezaron a moverse inmediatamente en la compra de toldos mecanos, más o menos, articulados, que permitan reemplazar los comedores que tenían en el inmueble que se quemó, y la recepción ya el día sábado queda implementada con todo su sistema de conexiones informáticos, y mientras tanto van a usar una cafetería que estaba a la orilla de la piscina ya para poder atender, pero no van a parar, no van a cerrar. Y lo más importante es que ninguna de las personas que trabajaba ahí se va a quedar sin empleo.
Perfecto, o sea, claro, varias preguntas nos llegaron luego de ver esas imágenes. Si cerraba o no Aguascalientes, tomando en consideración que se acerca la temporada ya de primavera-verano, temporada alta probablemente, ¿no? No van a cerrar. Y yo lo que digo siempre también, había seguros comprometidos, así que tampoco es tan grave. Que de repente hay que mirar las cosas siempre con el sentido de la oportunidad que da un evento tan siniestro como el incendio que podemos ver en las imágenes. ¿Por qué? Porque con la indemnización del seguro no tengo ninguna duda que se va a construir un edificio mucho mejor, más amplio, más funcional y más acorde a los tiempos de hoy, ¿no? Porque ese era un edificio que ya databa de más o menos 30 años, el panel principal, y después había sido sufriendo distintas ampliaciones inorgánicas por todos lados. Así es que la parte buena yo diría es que vamos a contar que va a haber una renovación probablemente. Y no se va a cerrar. Ya, eso sí que hay que dejarlo claro. Claro. Y tomando en cuenta que este incendio aparentemente partió por la cocina, fue al mediodía, así que fue. Ahí tiene que haber habido algún accidente, ¿sabes? Sí. Bien, pues Javier, yo le agradezco que haya estado con nosotros desde el Parque Nacional Puyehue, su administrador Javier Laura Vázquez, guardaparque desde el año 1976. A propósito entonces que estas personas, que estos profesionales hoy día dependientes de la CONAF, están cumpliendo 100 años este 30 de septiembre. ¿Hay celebraciones particulares en cada parque, una regional? ¿Cómo se va a vislumbrar aquello? De acuerdo al programa que ha establecido nuestro director regional, don Luis Infante, el día 30 vamos a tener un evento en un hotel aquí en la ciudad de Puerto Montt con la asistencia de los guardaparques de todas las provincias, desde Palena hasta Osorno, en donde vamos a tener una celebración como se merece, digamos, el rol de un guardaparque, ¿ya? Y la verdad es que tenemos que agradecer que hemos notado que en este año en particular ha habido mucha preocupación de parte de nuestros directivos para hacer una celebración. Ojalá todos los años se celebraran 100 años. Una buena celebración, ¿eh? de 100 años. Bien, pues don Javier, le agradezco que haya estado con nosotros y lo veremos en una próxima oportunidad.